Bien, continuamos en este Shabbat con Vayelech, nuestra parashá de la semana. Y antes de comenzar nuestros rezos de la tarde, los rezos de Minjá, vamos a hablar todavía un poco más acerca de nuestra parashá número 52. Así que de nuevo, Shabbat Shalom. Para todos los congregados y para todos nuestros estudiantes virtuales, para todos, Shabbat Shalom. Hemos venido reiterando que el contexto de la parashá es que es el día 7 de Adar del año 2488 de la creación del mundo. Y por lo tanto es también el último día de Moshe Rabenu acá en el mundo de la materia. Es el último día de Moshe Rabenu acá en el mundo físico, acá en la dimensión de la materia. Y antes de Hashem tomar y recoger el alma de Moshe para trasladarla al Gan Eden y por supuesto a las universidades de Torah del mundo espiritual, antes de tomar el alma de Moshe, Hashem dijo todavía algo más. Versículo 14, y el Eterno dijo a Moshe: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Yehoshua y esperad en el Ohel Moed, en el tabernáculo de reunión, para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moshe y Yehoshua y esperaron en el Ohel Moed, en el tabernáculo de reunión. Lo voy a leer un momento más o una vez más, puesto que me voy a tener un momento acá. 31:14, Sefer Devarim, libro de Deuteronomio. Y el Eterno dijo a Moshe: he aquí se ha acercado el día de tu muerte, 7 de Adar. Llama a Yehoshua y esperad en el Ohel Moed, en el tabernáculo de reunión, para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moshe y Yehoshua y esperaron en el Ohel Moed. Esperaron en el tabernáculo de reunión. Hay una expresión o unas palabras que quiero retomar de lo que Hashem ha hablado acá a Moshe. Esperen en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. ¿Para qué dice? Sí. Dice, para que yo le dé el cargo. Vamos a detener un momento allí. ¿Con qué expresión? Sí. Para que yo le dé el cargo. ¿Qué cargo? ¿Ah? ¿El líder? ¿Qué cargo? ¿El pastor de Israel? ¿Qué cargo? ¿De la congregación de Am Israel? Oiga, los cargos o las posiciones de dirigencia o liderazgo dentro de Am Israel son por elección divina. Las posiciones o los cargos de dirigencia o de liderazgo dentro de Am Israel son por elección divina.
¿Y eso qué significa? ¿Sí? Y nunca es de otra manera. Moshe tenía 2 hijos y no pudo dejar como su sucesor a ni uno de ellos. ¿Le hubiera gustado a Moshe? Así que Moshe tenía 2 hijos, pero no le pudo dar el cargo, la posición de liderazgo, la autoridad sobre el pueblo. No pudo dejar como sucesor a ninguno de ellos. ¿Por qué razón? Porque los cargos, las posiciones de dirigencia o liderazgo dentro de Am Israel son por elección divina. Nunca son ni por antigüedad, nunca son por quien tiene más llena la cabeza de conocimientos de Torah, nunca son por quedar bien con las personas, con familiares o con amigos. Los dirigentes de la comunidad de Torah, por supuesto, deben tener corazón de pastor. Deben tener alma de pastor. Roe, pues, tienen que ser un roe. Deben ser hombres que amen la luz, que amen al Eterno, que amen la Torá, que amen con todo el corazón al pueblo. Y por supuesto no puede faltar que deben tener el don de liderazgo. De hecho, fuera de cámaras ampliaremos mucho esto. ¿Qué cosa? Sí. Y Yoshua, a la par de millares de Bene Israel, él era un joven. Y estaba en medio de hombres veteranos, de antigüedad, de más experiencia. Pero fue Akadosh Baruj Hu quien lo escogió a él como el sucesor de Moshe, y para que tomara las riendas del pueblo después de que Moshe parta a las universidades de Torah del mundo espiritual. ¿Por qué lo escogió a él y no a otro? Siempre estuvo al servicio de Moshe. ¿Sí? ¿Por qué escogió a Moshe y no a otro más antiguo, más experimentado, mayor? ¿Por qué a Yehoshua? Porque era el que estaba aprobado por el Creador. ¿Pero por qué estaba aprobado? Dice que había estado a la sombra de Moisés. Dice el versículo 14 y 15. Y el Eterno dijo a Moshe: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Yehoshua y esperad en el Ohel Moed, en el tabernáculo de reunión, para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moshe y Yehoshua y esperaron en el Ohel Moed, o en el tabernáculo de reunión. Y se apareció el Eterno en el Ohel Moed, en el tabernáculo de reunión, en la columna de nube.
y la columna se puso sobre la puerta del tabernáculo. Dice, y se apareció el Eterno en el tabernáculo. ¿Qué entendemos de la Torá cuando ella nos dice que Hashem se apareció a este, o se apareció a otro, o se apareció aquí, o se apareció a Abraham, o se apareció a otro tzadik? ¿Qué entendemos cuando la Torá dice que Hashem se apareció a alguien? Pues estamos claros que sí, que el Eterno no tiene ningún aspecto corporal, físico, no es corpóreo, no es materia. Por supuesto que cuando nosotros leemos en nuestras traducciones y vemos que la Torah dice, y Hashem se apareció a fulano, nuestra mente humana se va por la parte física. Pero si estamos diciendo que el Eterno no es corpóreo, ni tiene forma corporal alguna, entonces, ¿qué entendemos cuando la Torah dice que Hashem se apareció a alguien? ¿Y entonces qué se apareció? Oigan, para que no caigamos nosotros en el error de que han caído muchísima gente, por supuesto hay que seguir la enseñanza de nuestros hermanos mayores. Toda vez que la Torah dice que Hashem se apareció, en este caso a Moshe, se refiere a que Moshe recibió nebuá. ¿Recibió qué? Sí. Recibió inspiración profética. ¿Nada que ver con qué? Sí. Nada que ver. Significa que Moshe recibió nebuá, una inspiración profética. Comenzó a escuchar en su interior la voz de Hashem. Y a esto es a lo que la Torah le llama, y se apareció el Eterno. Así es, hermano. Ahora, en su literalidad tenemos que Hashem le hace ver a Moshe en esta nebuá, en esta inspiración profética que le está dando, le hace ver a Moshe que después de su muerte, Israel se irá tras los dioses de los pueblos. Le hace ver que Israel abandonará la Torá y por esto le vendrán muchos males o muchas maldiciones. Ahora, esta historia, más allá de ser una historia, es una advertencia o contiene una lección para todos los hijos de Israel en todas las generaciones. La advertencia o la lección es que toda vez que uno se va tras los dioses de los pueblos, ya veremos quiénes son esos dioses, toda vez que nosotros abandonamos la Torá, lo siguiente es que nos vendrán muchos males, muchas kelalot, haz veshalom. Por eso es que esto es una advertencia. De acá que
cuando Juan Pérez, famoso ese personaje, cuando Juan Pérez deja su comunidad, deja de asistir a su comunidad, deja de estudiar la parashá de la semana, deja de hacer Shabbat, de celebrar las fiestas sagradas, deja los rezos y se va tras los dioses de su inclinación al mal. Sí. ¿Qué dioses? Porque su inclinación al mal. ¿Y cuáles son esos dioses? Todo aquello que nos aparta. Sí, pero muy genérico. Toda vez que uno se va tras los dioses de la inclinación al mal, los dioses que gratifican el cuerpo, los dioses de los vicios, de los placeres, de los pasatiempos, de las distracciones, de una vida contraria a la Torá, de un momento a otro entrará en acción la influencia planetaria. ¿Qué entrará en acción? Entrará en acción tarde o temprano la influencia astral sobre Juan Pérez y traerá sobre él los rebotes kármicos. En la parashá Azinu de la próxima semana, cuando Hashem dice, escuchad cielos, ¿a quién está hablando? ¿Perdón? Sí, pero específicamente. Sí, a toda la influencia planetaria, a la influencia astral. No está hablando al vacío. Sí. Y por eso reitero que toda vez que Juan Pérez abandona su comunidad, ya no asiste, ya no hace rezo, ya no estudia la parashá de la semana, ya no se expone a la energía de la lectura pública y más, tarde o temprano entrará en acción sobre él la influencia planetaria. Que son ángeles. Sí. Sí. ¿Y qué es lo que hacen estas influencias astrales? Esa es la palabra. Lo que hacen es darle palos a Juan Pérez. Y la influencia planetaria no conoce la misericordia. Le dan de palos a Juan Pérez. Ahora, esos rebotes kármicos se traducen para Juan Pérez ¿en qué? Enfermedades para el cuerpo. ¿Qué más? Mala racha. Mala economía. ¿Qué más? Intranquilidad. ¿Qué más? Falta de shalom. ¿Qué más? No cuaja en sus proyectos. ¿Qué más? Y puede estar Juan Pérez muy feliz con los dioses de su inclinación al mal, pero como nos dice Shlomo, aún en la risa, Juan Pérez tendrá dolor en el corazón. Y aunque aparentará, ¿qué cosa?
Aunque Juan Pérez diga vida como esta, no hay otra. Vida para que fuera eterna. Pero aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y por eso es que los rebotes kármicos son pero tan duros que se traducen en fracasos, en todo tipo de negatividad. Es lo que nos dice la parashá, versículo 16. Y el Eterno dijo a Moshe, ¿en qué momento se lo dijo? En la nebúa, en la inspiración profética que Moshe está teniendo. Y Hashem dijo a Moshe, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. ¿Tras qué se van a ir? ¿Y eso qué significa hoy para nosotros? Lo acabo de decir. ¿Ah? Sí. Los dioses de la inclinación al mal. Por eso es que si alguien toma la literalidad de la Torah y dice, no, pero ¿y si yo no voy a inclinarme delante de estatuas? No, pero yo no voy a ir. ¿Y qué hijo de Israel va a hacer eso? Es por eso que la Torah es un texto codificado. Y los dioses hoy en día, tras los cuales va Juan Pérez, cuando deja la Torah, no necesariamente son dioses físicos, imágenes o estatuas, sino que son, ¿qué cosa dije? Sí, los dioses de la inclinación al mal. Entonces dice el 17, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. ¿Quién entra en acción acá? Sí. Acá entra en acción. Sí. La influencia planetaria. Y la influencia planetaria dice, es posible, Bezrat Hashem, que lo diga en la próxima parashá. Cuando Hashem dice, escuchad cielos y tú tierra, el Eterno puso de testigos al cielo y a la tierra que si Israel dejamos el camino correcto, el cielo, ¿quién es el cielo? Sí. Y por eso digo, los astros que son ángeles dicen, nosotros le dijimos al Creador, bendito sea Él, no crees a ese hombre. Pero Hashem hizo un trato con los ángeles. ¿Qué trato hizo? Sí. Hashem les dijo, voy a crear al hombre, pero cuando él falle, lo dejo en sus manos. Y por eso ellos dicen, por eso es que dice el 17, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males, porque no está mi Elohim en medio de mí.
Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. ¿Qué dioses hoy en día? ¿Qué dioses estamos diciendo? Sí. Por eso, 18, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Dice el 20, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. ¿Qué es lo que a veces nos aparta del Creador para irnos tras nuestros dioses? Acabamos de leerlo. ¿Qué cosa? ¿No lo vieron? No lo cacharon. Dice, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán. ¿Eso qué significa? Sí. Demasiada, ¿qué? Demasiada vida buena, demasiada prosperidad, demasiado éxito, demasiado ¿qué? Bienestar, demasiada comodidad, demasiado dinero, demasiado lujo, demasiada bendición. Y al final a veces ¿qué tiende a hacer todo esto con la persona? Por eso es que en la próxima parasha dice, pero engordó Yeshurun. ¿Qué es eso que engordó, Manolo? Sí, prosperó. ¿Y qué terminó haciendo debido a la prosperidad? Sí. Quiero que leamos de corrido y cerremos. Dice el versículo 21, y cuando le vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que les introduzca en la tierra que juré darles. Y Moshe escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Yehoshua bin Nun y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moshe de escribir las palabras de esta Torá en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moshe a los Leviim que llevaban el arca del pacto del Eterno, diciendo, tomad este Sefer Torá y ponedlo al lado del arca del pacto del Eterno vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Hashem. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras.
y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y la tierra. ¿Qué preposición tiene ahí? Y llamaré por testigos contra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Contra. ¿Qué es? ¿Sí? Y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos del Eterno, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moshe a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabar. Y a Azinu, la parashá número 53, será la continuación de Vayelech. Así que nos quedamos acá con esta sesión de Torah de Vayelech, nuestra parashá de la semana. Para todos, Shabbat Shalom.